de repente un poco extensa, ¿no? Por la cantidad de pequeños detalles que tiene el plexo sacro, ¿no? Es un nervio muy importante, ¿no? Probablemente en clínica lo vayamos a ver muchísimas veces en relación a lo que es el dolor, ¿no? De la región lumbar, ¿no? Que se irradia por una pierna, que es dolor lumbar, se llama, le decimos lumbalgia, ¿no? Algia significa dolor, y la lumbociatalgia es este dolor que se irradia hacia la pierna, ¿no? Normalmente, pues, por hernias, puede ser, ¿no? Por hernias hernias discales, ¿no? De L5, S1, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Que nuestro plexo sacro sale de dos partes, ¿no? Primero del tronco lumbosacro, ¿no? Acá tenemos el tronco lumbosacro, que sale de L4, L5, más o menos por acá. Vamos a usar esta cosita. Ahí está. ¿No? L4, L5, además de los tres primeros ramos anteriores de S1, S2 y S3, ¿no? Y todos estos juntos van a formar este nervio ciático común, ¿no? Que prácticamente va a dar inervación sensitiva, motora, vasomotora e incluso proprioceptiva a la región glútea y al miembro inferior. Y vamos a ver cómo a través de la clase, ¿no? En primer lugar, tendríamos que revisar la constitución anatómica, ¿no? Tenemos, en primer lugar, siempre que tener en cuenta el famoso tronco lumbosacro, ¿no? Que está constituido por el ramo comunicante de L4, ¿no? Y L5 y S1, ¿no? Y luego vienen las contribuciones, ¿no? Ejemplo, de S1 y S2 recibe el tronco lumbosacro y se une oblicuamente al S2 para constituir el nervio ciático, ¿no? S2, también como ven acá, se une oblicuamente con S1 y envía un ramo hacia S3, ¿no? Y S3 envía el ramo vertical de S2 y constituye el famoso nervio pudendo que está acá, ¿no? Ahí está, ¿no? S2 da un ramito que se une con S3 y forma el nervio pudendo, ¿no? Y los demás van a formar el famoso nervio ciático, ¿no? Que es el más importante en este tema. Vamos a hablar bastante de las relaciones porque es prácticamente lo que es anatomía pura, ¿no? Si vemos en relación esto, el plexo sacro tiene una forma triangular, como vemos acá, ¿no? La base es bastante medial y tiene un vértice ya más bien lateral, ¿no? Está muy relacionado con esta articulación, que es la articulación sacroiliaca, ¿no? Que viene por acá, ¿no? Por arriba y por acá más o menos, y el borde inferior de la escutadura ciática mayor, que más o menos está por acá, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Y sigue la concavidad del sacro, como ven acá, ¿no? Porque está el tronco lumbosacro, S1, S2 y S3 siguen esta concavidad del sacro, ¿no? Y está directamente relacionado con este nervio que está acá, que es el músculo piriforme, ¿no? El músculo piriforme está acá, ¿no? Incluso esto es importante, ¿por qué? Porque podríamos tener pacientes que tienen más bien inflamación de este músculo piriforme y hacer que la persona sienta este dolor, ¿no? Que se irradia por una pierna, ¿no? Y no es exactamente una hernia, digamos, como ven acá está el disco intervertebral, ¿no? Se puede producir una hernia acá que comprime el tronco lumbosacro y va a producir un dolor ciático que se llama, ¿no? Pero también existe el síndrome del músculo piriforme, ¿no? Que también se inflama, ¿no? Y va a producir estos dolores, ¿no? Ya la clínica nos ayuda bastante, pues, a determinar la diferencia entre cada uno, pero eso ya lo van a ver con el tiempo. Pero sí tienen que sacar esto, ¿no? Que está muy relacionado con el famoso músculo piriforme. En relación a las raíces, ¿no? Prácticamente el tronco lumbosacro se sitúa en la fosa iliolumbar, ¿no? Está pues aquí entre el alerón del sacro, que lo vemos acá, ¿no? Y el cuerpo de la vértebra L5, ¿no? Acá está el tronco lumbosacro que sale de L4 a L5 y los tres primeros nervios de S1, S2 y los ramos anteriores, perdón, de S1, S2 y S3, ¿no? Listo. ¿Qué más? En relación a las raíces, ¿no? Como vemos acá, S1 emerge a nivel del borde superior del músculo piriforme. Este de acá, este que estoy señalando ahora, que está acá en rojito, prácticamente es el músculo piriforme, ¿no? Y superior a él sale S1, ¿no? Mientras que S2
Este es el músculo piriforme, sale superior. S2 y S3 atraviesan los forámenes sacros, pero más bien ya anteriores, ¿no? Y pasan prácticamente, como ven acá, por delante del músculo piriforme. ¿Está bien? S1 es superior y S2 y S3 más bien va por delante. Incluso acá lo han cortado S3 para que se pueda ver el músculo piriforme, ¿no? Y están situados más bien un poco medial a este famoso nervio que está acá, que es el nervio obturador, ¿no? Acá está, ¿no? S1, ¿no? Pasa superior al músculo piriforme, S2 y S3 pasan anteriores, y todo esto se encuentra medial a este famoso nervio obturador. ¿Está bien? Que vamos a revisar poco a poco. En relación a las relaciones del plexo, está muy relacionado con arterias, ¿no? Y eso tendríamos que ver. Ejemplo, tenemos esta arteria glútea superior que está acá, ¿no? Acá le estoy marcando, este es de su libro de Latarjet, Ruiz Lizard, ¿no? Y esta se desliza entre el tronco lumbosacro, que ya hemos dicho que el tronco lumbosacro está formado por L4 y L5 y va descendiendo por acá, ¿no? Y la escotadura ciática mayor, que es esta, ¿no? Por encima también del famoso músculo piriforme que más o menos vendría por este nivel, ¿no? El tronco lumbosacro y S1, y está entre ambas, ¿no? Esta arteria glútea superior, y prácticamente va a salir por esta escotadura ciática mayor. Ahora, si hay una arteria glútea superior, probablemente también existe una arteria glútea inferior, ¿no? Que cruza más bien por delante, como vemos por acá, ahí está, cruza por delante de S1 y de S2, sino que está cortada para S1, pero cruza por delante de S2 antes de deslizarse, ¿no? Entre S2 y S3, como vemos acá, S2 y S3, para salir por la escotadura ciática mayor, que claro que es todo este huecote que está acá, como ven, y por debajo más bien del famoso músculo piriforme, ¿no? Que ya sabemos que el músculo piriforme está detrás de S2 y de S3, ¿no? Ahí está. Esa va entre S2 y S3. ¿Está bien? Listo. Y ya después sale por la escotadura ciática mayor. Tenemos una arteria pudenda interna, que es esta que está acá, ¿no? Es más bien anterior, como ven, bien anterior, y ya más lateral, porque esta parte sería la medial, y cruza el origen del nervio ciático antes de salir, ¿no? Por la escotadura ciática mayor, ¿no? Por acá, está saliendo por delante de la escotadura ciática mayor, por debajo del músculo piriforme y por detrás de nuestro amiguito, que es el nervio pudendo, ¿no? Que ya sabemos que está formado por S2 y por S3, ¿no? Acá está el nervio pudendo. ¿Está bien? Listo. La arteria pudenda. Ahora, los ramos del plexo sacro, estos nervios propios del plexo sacro propiamente dicho, se encuentran 6 ramos colaterales posteriores, vamos a revisarlos, ¿no? El ramo anterior, que es el nervio obturador interno, y el ramo terminal, que sería el famoso nervio ciático. Vamos a ver el nervio glúteo superior, ¿no? Este nervio glúteo superior se origina por 2 raíces, ¿no? Lo vemos acá, la superior, ¿no? Que es prácticamente la cara posterior del tronco lumbosacro, ¿no? Que ya hemos dicho, tronco lumbosacro es L4, L5, y la inferior, como vemos acá, está formado por la cara posterior de S1, que está acá, ¿no? Las 2 raíces se unen en un nervio que ocupa la parte más elevada del foramen ciático mayor, ¿no? Que es este, ¿está bien? El famoso nervio glúteo superior, ¿está bien? Este es el foramen ciático mayor. ¿Y para qué me sirve este nervio glúteo superior, no? Tiene un trayecto, ¿no? Como vemos acá una vez que sale, que transcurre arriba y adelante entre los planos musculares del glúteo medio, que está acá, cortado para poder verlo, el glúteo menor, ¿no? Y se divide, ¿no? Como vemos acá, en un ramo superior que va hacia el glúteo medio, que lo cubre, y hacia el glúteo menor, ¿no? Y este ramito inferior incluso va transversal a través del glúteo menor y entre el glúteo medio, para incluso inervar aquí a nuestro amigo que es este de acá, que es el tensor de la fascia lata, ¿no? ¿Qué más?
Tenemos un nervio del músculo piriforme, ¿no? Porque si el músculo piriforme está prácticamente imbuido en todo este asunto, ¿no? Ya sabemos que está inferior a S1 y está por detrás de S2 y S3, se origina de S2, ¿no? Ahí está el nervio, el músculo piriforme, ¿no? Que está directamente anterior a la cara de este músculo, y después de su salida de la pelvis pasa por detrás del nervio ciático. ¿Está bien? Entonces acá está el nervio ciático, ¿no? Y luego que sale del nervio ciático, como ven, da una pequeña ramita que va hacia adelante, ¿no? Solamente para que la vean, acá está la ramita que va hacia adelante, ¿no? Y el nervio del músculo piriforme funciona de esta forma, ¿no? Luego tenemos un nervio del músculo obturador interno, ¿no? Que ya como ya lo hemos mencionado, está más bien bastante medial. Se origina en la cara anterior del plexo de L5, vemos acá, S2, que estaría por acá, cerca del vértice de ambos, ¿no? Sale por la incisura ciática mayor, rodea la espina ciática y vuelve a ingresar por la pelvis por la incisura ciática menor, ¿no? Y sube hacia el obturador interno, que es este músculo grandote que está acá, ¿no? Inervando, no dando un gran número de ramas en la cara interna de este músculo obturador. Tenemos un nervio del músculo cuadrado femoral, ¿no? Contiene nuevamente el tronco lumbosacro y S1, y sale de la pelvis por debajo del músculo piriforme. Acá tenemos el músculo piriforme, ¿no? Se lo muestro, ¿no? Acá este es el músculo piriforme, sale por debajo de esto, ¿no? Y se desliza por la cara profunda del gemelo superior, ¿no? Que es este gemelo superior, ¿no? Y del obturador interno, que es este que viene hasta por acá, es el obturador interno, ¿no? E inerva el gemelo inferior, que es este de acá, y por último se distribuye en la cara anterior del cuadrado femoral, que es este de acá, que tiene formado un cuadrado, ¿no? Ahí está, ¿no? En la cara anterior del cuadrado femoral. Y proporciona ramos colaterales sensitivos para la cara posterior de la famosa articulación coxofemoral, ¿no? ¿Qué más? Ya ahora sí nos vamos ya al glúteo inferior, ¿no? El famoso nervio ciático menor, ¿no? El nervio glúteo inferior es un nervio mixto que da fibras motoras que inervan el glúteo mayor, ¿no? Acá está, ¿ven? ¿No? Da fibras motoras para el glúteo mayor y fibras sensitivas que van al perineo y al muslo, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué más? Nace de la cara posterior del tronco lumbosacro, ¿no? Que está por acá, que ya sabemos que está formado por L5, S1 y S2. Sale el foramen ciático mayor por debajo del músculo piriforme. Acá miren, está el músculo piriforme, ¿no? Bien formadito, ¿no? Por detrás del nervio ciático, este es el nervio ciático, y desciende vertical profundamente a nuestro amigo el glúteo mayor. Acá está el glúteo mayor. Ahora tenemos un nervio cutáneo femoral posterior, ¿no? Que es más bien sensitivo, ¿no? Que constituye un ramo colateral del plexo sacro, contiene fibras de S1, S2, S3. El tronco sale de la pelvis menor, atravesando el foramen ciático mayor por debajo del piriforme. Acá está el músculo piriforme nuevamente. Desciende por la cara posterior del nervio ciático, ¿no? Cubierto por el glúteo mayor. Este es el glúteo mayor, que prácticamente acá lo hemos cortado porque si no, no se vería nada de esto. Y el compartimiento posterior del muslo es vertical, ¿no? Ubicado más bien profundo a la fascia lata, que está acá. Miren, acá está toda la fascia lata, ¿no? Ahí está. Y me inerva prácticamente toda la parte, como ven, posterior del glúteo, ¿no? Prácticamente toda la parte posterior del muslo, incluyendo la parte superior de la fosa poplitea, ¿no? Tenemos otros ramos cutáneos que son los nervios clúneos. ¿Qué significa clúneo? Clúneo significa nalga, ¿no? Para que se acuerden, porque es un nombre medio raro, ¿no? Clúneo. Tenemos los clúneos inferiores, ¿no? Que están acá, que inervan los tegumentos de la parte inferior de la región sacra y glútea, ¿no? Vamos a este nivel. Los nervios clúneos superiores, que están más bien acá, ¿no? Que son ramos terminales del ramo dorsal de los nervios lumbares, ¿no? Bajan por acá. Y los ramos clúneos, nervios clúneos medios, ¿no? Que son ramos terminales
de los ramos dorsales de los nervios sacros, ¿no? Y me permiten prácticamente la inervación, como dijimos al comienzo, de la nalga, ¿no? Listo. Y ya llegamos a nuestro nervio más importante, en este caso, que sería el nervio ciático, el ciático mayor, ¿no? Ese ramo terminal del plexo sacro, ¿no? ¿Cuál es su origen? ¿No? Su origen ya sabemos, nace de la convergencia de todas las ramas de las raíces del plexo sacro, del tronco lumbosacro, que está formado del tronco lumbosacro de L4, L5, además de S1, ¿no? Y de una parte de S2 y de S3, ¿no? Y miren, forman este nervio ciático, que está acá bien grande, ¿no? Las que se reúnen en un tronco único en el borde anterior de la incisura ciática mayor, como ven, todo es la incisura ciática mayor, ¿no? Y en el borde inferior de este músculo piriforme, que está más o menos a este nivel, ¿no? Listo. Acá está el músculo piriforme. ¿Cuál es la trayectoria, no? Sale de la pelvis, ¿no? Por la parte inferior del foramen ciático mayor, como acá está el foramen ciático mayor, me lo han cortado un poquito, ¿no? Y se dirige hacia abajo y medial a lateral y desciende verticalmente en el espacio comprendido entre, ¿no? La tuberosidad isquiática y el trocánter mayor, ¿no? Como ven acá, pasa entre estas dos estructuras, ¿no? ¿Está bien? Listo. En su trayecto, sigue el eje de la región posterior del muslo hacia el vértice de la fosa poplitea. Miren qué bonita que está la fosa poplitea, la que está detrás de la rodilla, ¿no? Y da dos nervios, ¿no? Porque se bifurca, ¿no? Da un nervio tibial, ¿no? Y da un nervio fibular o peroneo común, ¿no? De repente acá podemos preguntarles, pues, cuáles serían las ramas terminales del nervio ciático, ¿no? Entonces, podemos poner miles de opciones, ¿no? Pero ustedes tienen que tener en cuenta que son dos, ¿no? El nervio tibial y el nervio fibular, ¿no? O peroneo común. ¿Qué significa fíbula? Fíbula significa aguja, ¿no? ¿Está bien? Y esta bifurcación es a veces más alta en el muslo o en la salida misma del foramen ciático mayor, y en este caso el nervio ciático es más corto, ¿no? Que puede pasar. Hay variantes anatómicas bien marcadas también, ¿no? Y las relaciones, como ya sabemos, otra vez vamos a repetir lo mismo, en el foramen ciático mayor ocupa, como ven, lateralmente el espacio de infrafiliforme, es lateral los vasos pudendos, ¿no? Que dijimos superiores e inferiores, ¿no? Acá está el superior, acá está el pudendo inferior, ¿no? Y los nervios pudendos, que son prácticamente estos que están acá formándose, ¿no? Listo. En la región glútea, ¿no? Desciende en un tejido conectivo que se interpone entre el glúteo mayor, entre los gemelos, acá está, miren, el gemelo superior, el obturador interno, el cuadrado femoral, ¿no? Y prácticamente por acá viene nuestro nervio ciático, ¿no? En la parte posterior del muslo se aplica sobre la cara posterior de este famoso músculo abductor mayor, después sobre la porción del bíceps femoral, ¿no? Está acá, y el nervio cutáneo posterior, ¿no? Lo abandona. Acá está el nervio cutáneo posterior en su trayecto más superficial, ¿no? Listo. Los ramos colaterales son los ramos musculares, ¿no? Podríamos preguntar eso, ¿no? Porque solamente son, no se preocupen, nervios que van a músculos, ¿no? Que incluso tienen nombre propio, ¿no? ¿Cuáles son los ramos colaterales? Ejemplo, ¿no? El nervio del bíceps femoral, ¿no? Va a la cabeza larga del bíceps femoral, ¿no? El nervio del semitendinoso, que va hacia acá, ¿no? Puede presentarse al nervio superior o inferior, y al semimembranoso, ¿no? Que está acá, ¿no? Y al aductor mayor, ¿no? Los semimembranosos llegan al músculo sobre el borde lateral, ¿está bien? Listo. Y los ramos terminales del nervio ciático, ¿no? Son el nervio fibular, como ya dijimos, peroneo común, ¿no? Que está destinado prácticamente a la cara anterolateral de la pierna, y el nervio tibial, que más bien va a descender directamente en el plano posterior de la pierna y llega hasta la planta del pie, ¿no? Va así, por fin hasta por acá, ¿no? Mientras el otro más bien es un poquito más lateral. Vamos a ver un poquito del nervio fibular, peroneo común o ciático popliteo externo, le llaman a veces, ¿no? Como vemos acá, tenemos la fosa poplitea, ¿no? Que está detrás de la rodilla, y se origina en la fosa poplitea, ¿no? En el punto de que el bíceps femoral, que tenemos acá,
se separa del semimembranoso, ¿no? Se separan acá y prácticamente acá sale esta ramita, ¿no? El trayecto, ¿no?, va oblicuo lateralmente a lo largo del tendón del bíceps, ¿no?, al que sigue y alcanza la cabeza de la fíbula, que está más o menos por acá, ¿no? La cabeza de la fíbula, tornea el cuello, ¿no?, y penetra el compartimiento lateral de la pierna, ¿no? Es la cara lateral de la pierna, por si acaso, donde termina la bifurcación del nervio fibular peroneo superficial y el nervio fibular peroneo profundo, ¿no? Acá está. No, tenemos un profundo y tenemos un superficial. ¿Está bien? Superficial y profundo. Listo. En la fosa poplitea, este nervio fibular peroneo común está situado profundamente en la fascia, se separa del eje vertical del pedículo vasculo nervioso, como vemos acá, ¿no?, arteria, vena, ¿no?, y cruza la cara posterior de la cabeza larga del gastrocnemio, ¿no?, que está acá, ¿no?, y la articulación tibio-fibular. Este es el gastrocnemio lateral. En las relaciones ya de la pierna, ¿no?, acá vamos a ver, como vemos acá, el músculo sóleo, los gemelos están por acá, ¿no?, y se aplica contra el cuello de la fíbula, ¿no?, prácticamente acá estaría el cuello de la fíbula, ¿no?, y es un conjunto fibroso, ¿no?, en forma de músculo fibular peroneo largo. ¿Está bien? Listo. Los ramos colaterales, tenemos un ramo articular, ¿no?, que más o menos viene por acá, que llega al cóndilo lateral, ¿no?, que más o menos está por acá, ¿no?, en la parte posterior de la rodilla, vamos por acá más o menos, tenemos un nervio sural lateral, ¿no?, un nervio sural medial, ¿no?, ahí está, y juntos pasan por el malleolo lateral y la cara lateral del talón, ¿no? Listo. Estas cositas son importantes cuando más o menos hacemos las electromiografías, ¿no?, en lo que es para revisar la función sensitiva, ¿no?, de los nervios, ¿no?, en especial el nervio sural, ¿no? Hay personas que dicen pues que no sienten la cara lateral de la pierna, ¿no? Se pueden lesionar este nervio, ¿no?, ya sea por golpes, por malos movimientos, etcétera. Incluso en pacientes diabéticos que van perdiendo la sensibilidad, este nervio es importante, ¿no? Y tenemos ramos terminales, ¿no?, que son la parte lateral del cuello del peroné, ¿no?, ahí está. No se divide en dos ramos, ¿no?, un nervio fibular peroneo superficial y otra vez que ya dijimos, el profundo, ¿no? Acá podríamos preguntar en el examen, ¿no?, ¿cuáles son los ramos terminales?, ¿no? Otra vez, ¿no?, el fibular peroneo superficial y el profundo, ¿no? Eso podría ser pregunta de examen, ¿no? Ya le dije, siempre revisen cuando haya dos alternativas acá, puede ser pregunta de examen, ¿no? Vamos a hablar del fibular peroneo superficial, más bien, músculo cutáneo le llamamos, ¿no? ¿No? Se desciende verticalmente a lo largo de la cara lateral del peroné, conteniendo el espesor del músculo fibular peroneo largo, que acá está marcadito, como ven acá, ¿no?, todo su espesor. Perfora las fibras, ¿no?, el nervio se hace subfacial, perfora la fascia y se vuelve ya más bien subcutáneo, ¿no?, y se dirige hacia el dorso del pie, y vamos a ver que da dos ramas terminales que ahorita las vamos a ver, ¿no? Si seguimos este nervio fibular superficial, ¿no?, da ramos colaterales al músculo peroneo largo, al músculo peroneo corto, al tercer fibular, ¿no?, y un pequeño ramo lateral al malleolo lateral, ¿no? Entonces, miren todos los ramos que da este superficial. Y finalmente, termina en los ramos ya superficiales, tenemos el nervio cutáneo dorsal medial, ¿no?, que más bien le dicen oblicuo, porque miren cómo va en una formación oblicua, que nos da nervios digitales dorsales, mediales, para el primer dedo, dorsal lateral para el segundo, digital dorsal medial para el tercero, ¿no?, y se comunica con el nervio medial de la pierna, el famoso nervio safeno, ¿no? Y también tenemos los otros ramos terminales, ¿no?, que son el nervio cutáneo dorsal intermedio, que es este que está acá, ya no es el oblicuo, es el intermedio, que desciende y recorre el tercer espacio interóseo, como vemos acá, y se divide en un ramo medial para el tercer dedo y un ramo lateral, ¿no?, para el dorsal medial para el cuarto dedo. ¿Está bien? Listo. Y eso es todo, ¿no? Acá, bueno, acá tenemos a Van Gogh, ¿no?, con su oreja cortada, ¿no?, con su oreja cortada, ¿no? Que bueno, dicen que se sacó toda la oreja y se la mandó a Paul Gauguin, ¿no? Pero en realidad solo se hizo un cortecito, ¿no?
Muy bien. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, chicos. Es un tema bastante extenso, un poquito pesadito, pero hay que revisarlo pues poco a poco, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos, voy a detener esto. Nos vemos en clases prácticas. Cuídense, que les vaya bien. Yo le mando a la delegada de la clase. Hasta luego.